Stonehenge. Siluetas contra un cielo de plomo. Giza. Geometría perfecta anclada en la arena del tiempo. Puma Punku. Un imposible rompecabezas a la altitud de los dioses. Nombres que resuenan como ecos de un pasado monumental. Historias de civilizaciones olvidadas. Durante siglos los hemos estudiado como maravillas aisladas, producto del ingenio único de culturas separadas por océanos y milenios. Esta es la historia que nos contaron. El prólogo conveniente de nuestro propio libro. Pero es una historia incompleta. Una historia con páginas arrancadas. ¿Y si estas estructuras no son puntos inconexos en el mapa de la historia, sino los nodos de una red global olvidada? ¿Y si no son solo tumbas y templos, sino fragmentos de un lenguaje perdido, una ciencia escrita en piedra y alineada con las estrellas? La evidencia de esta conexión ha estado frente a nosotros todo el tiempo, oculta a simple vista, esperando no a un arqueólogo, no a sus palas ni a sus cepillos, sino a un descifrador de códigos. La implicación es abrumadora. Sugiere un capítulo perdido de la historia humana, uno que podría redefinir nuestra comprensión de la palabra primitivo. Nos enfrentamos a la posibilidad de una fuente de conocimiento antiguo perdido, una fuente unificada que se extendió por todo el planeta, dejando una firma idéntica en sus construcciones más sagradas. ¿Lo ven? ¿Sienten el peso de esta pregunta? Esta idea no es una simple teoría, es una pregunta que emerge de la piedra misma, desafiando los cimientos de la arqueología moderna y la cronología de nuestra propia civilización. Hoy no vamos a visitar ruinas. Vamos a seguir las migas de pan de un conocimiento que se creía extinto. Un viaje que nos llevará a desafiar la definición misma de primitivo y a preguntarnos si somos la primera de las civilizaciones olvidadas en alcanzar un nivel avanzado. Acompáñenos a conectar los puntos que la historia se ha negado a unir. Juntos vamos a intentar leer el manual de instrucciones que nuestros ancestros nos dejaron, porque su mensaje podría cambiar nuestro futuro. Quizás incluso nuestro presente. Esto es Ecos del Pasado Next. La arqueología convencional, el consenso científico actual, se basa en un pilar fundamental: el aislacionismo cultural. La teoría sostiene que cada gran civilización desarrolló sus proezas de forma independiente, como flores únicas y magníficas, nacidas de semillas distintas. Los egipcios perfeccionaron su albañilería, los druidas de Britania su astronomía megalítica, y las culturas andinas su mampostería sísmica. Cada uno un genio en su propio derecho, pero sin conexión directa. El primer gran argumento de esta visión nos lo da el aclamado egiptólogo, Dr. Mark Lena. Como autoridad de AERA, su trabajo de campo en la meseta de Giza ha desenterrado evidencia crucial. No solo tumbas, sino las ciudades perdidas de los constructores. Lena excavó los restos de barracones capaces de albergar a miles de trabajadores, junto a panaderías y secaderos de pescado a escala industrial, suficientes para alimentar a un verdadero ejército. Para Lena, esta evidencia es irrefutable. La construcción de las pirámides fue un proyecto nacional masivo, una proeza de logística y organización que evolucionó a lo largo de generaciones de prueba y error. Un desarrollo puramente endógeno contenido dentro de las fronteras del Nilo. Emocionalmente, esta visión nos conecta con el esfuerzo humano, con la idea de un pueblo unido logrando lo imposible. Es una historia de superación que nos enorgullece. El segundo pilar de esta narrativa lo encontramos en Europa, con el profesor Mike Parker Pearson,
una de las mayores autoridades mundiales en Stonehenge. Sus extensas excavaciones, especialmente en el asentamiento cercano de Durrington Walls, lo llevaron a concluir que el monumento fue erigido por comunidades neolíticas con un profundo conocimiento de su entorno, pero sin influencia externa. Su análisis de isótopos en miles de huesos de cerdo desenterrados sugiere que los animales fueron traídos de toda Britania para grandes festines y rituales, pintando un cuadro vívido de peregrinaciones masivas, pero siempre regionales. El consenso es claro. Stonehenge fue un monumento para los británicos, por los británicos. Pero ¿puede la evidencia local, por sólida que sea, explicar un patrón global? Esta visión es lógica y ordenada. Nos dice que con tiempo, recursos y una organización social férrea, el ingenio humano puede lograr lo imposible. Es la narrativa del esfuerzo humano aislado, una colección de historias de éxito independientes que forman el mosaico de nuestro pasado. Una explicación tranquilizadora, que no requiere de conocimientos perdidos ni de la incómoda posibilidad de que nos estemos perdiendo algo fundamental. Y entonces llegamos a Puma Punku. Aquí, a casi 4.000 metros de altura en el altiplano boliviano, la narrativa del aislacionismo se hace añicos. Estos bloques de andesita, una piedra volcánica con una dureza de casi 8 en la escala de Mohs, no están simplemente apilados. Su apariencia es de mecanizado. Presentan cortes perfectamente rectos, ángulos de 90 grados exactos y orificios perforados con una precisión milimétrica que algunos investigadores consideran desafía la lógica de las herramientas atribuidas a la cultura tiahuanaco. ¿Cómo es esto posible? El ingeniero Christopher Dunn, en su análisis forense, argumenta que las marcas de herramientas sugieren una velocidad de rotación y una alimentación de corte que parecen extremadamente difíciles de alcanzar con métodos manuales. Por ejemplo, documenta surcos interiores en los bloques que son perfectamente uniformes y equidistantes, algo que implica una herramienta que avanza a una velocidad constante y mecanizada, no al ritmo variable de la mano humana. En otras palabras, las marcas en la piedra no se asemejan a las que deja un artesano, sino a las que deja una máquina. La teoría oficial habla de cinceles de piedra y martillos de bronce. Pero no hay herramienta de bronce que pueda cortar andesita con esta finura sin deformarse. No estamos hablando de artesanía, estamos hablando de fabricación en serie de una precisión asombrosa. Pero el verdadero golpe no está en las piedras, sino en lo que parecen ser. No son solo bloques de construcción. Son componentes. Módulos interconectables, con ranuras que encajan entre sí como piezas de un gigantesco kit de construcción. El impacto emocional de esta realización es profundo. Esto no fue construido, fue ensamblado. Es como encontrar las piezas de un motor a reacción en una excavación de la Edad de Bronce. La implicación es abrumadora. Aquí, la pregunta ya no es cómo levantaron las piedras, sino ¿de dónde sacaron los planos? Con Puma Punku tecnología como anomalía central, el laberinto se expande. Y esta anomalía no está sola. De repente los patrones globales comienzan a emerger de la niebla. El primer rastro nos lleva a Francia, a las miles de piedras alineadas en Karnak. A simple vista parecen un cementerio caótico. Pero el ingeniero escocés Alexander Thom, tras dedicar décadas a un estudio topográfico exhaustivo, descubrió un orden oculto. En su libro Megalithic Sites in Britain, propuso que estos alineamientos formaban un observatorio astronómico y una calculadora megalítica.
Su evidencia más sólida fue el descubrimiento de lo que llamó la yarda megalítica, una unidad de medida de 2,72 pies, que encontró repetida con una precisión asombrosa en cientos de sitios a lo largo de Britania y Francia. La existencia de una unidad de medida estandarizada hace milenios implica un sistema de conocimiento compartido, una red de comunicación y planificación que la historia oficial no contempla. El segundo rastro nos sumerge en la acústica. En las cámaras subterráneas del hipogeo de Al Saflieni en Malta, la Old Temples Study Foundation llevó a cabo experimentos que revelaron un fenómeno extraordinario. Ciertas frecuencias de sonido, alrededor de los 110 Hz, resuenan de tal manera que amplifican las vibraciones en toda la estructura, alterando la actividad cerebral humana, induciendo estados meditativos o de trance. ¿Una tecnología diseñada para la mente? Esto no es accidental, es un diseño acústico deliberado, una tecnología de los antiguos para la conciencia que sugiere un entendimiento profundo de la física del sonido y sus efectos en la biología. En resumen, precisión matemática y una unidad de medida estandarizada en Francia, ingeniería acústica en Malta y una obsesión astronómica global. Las piezas no solo existen, sino que parecen pertenecer al mismo rompecabezas. La salida del laberinto no se encuentra cavando más hondo en la Tierra, sino en un cambio radical de perspectiva. El factor Nex es la fusión de dos campos que siempre han estado en guerra: el mito y el experimento. Lo llamamos arqueología experimental transmítica. El principio es simple. Dejamos de tratar las leyendas como cuentos para niños y empezamos a tratarlas como posibles manuales técnicos, corrompidos por milenios. Tomemos la leyenda andina de Viracocha. El cronista español Pedro Cieza de León, en sus Crónicas del Perú de 1553, recogió historias de un dios instructor de piel clara y barba que apareció después de un gran diluvio. Según la leyenda, Viracocha no era un dios de la guerra, sino un ingeniero civil. Enseñó a los supervivientes los fundamentos de la civilización, la agricultura y la construcción en piedra. Es un mito, o el recuerdo de una transferencia de conocimiento de una civilización anterior, un verdadero programa de reconstrucción post-cataclismo. Para probarlo, los investigadores ya no solo miden piedras. Llevan los mitos al laboratorio. Si una leyenda dice que una estructura fue construida para cantar con el amanecer, como en el túmulo de Newgrange en Irlanda, se realizan simulaciones acústicas para ver qué frecuencias se generan en el solsticio y qué efecto tienen en el cerebro. Si un texto antiguo describe una vara que hace temblar la tierra, se investigan las posibles tecnologías de resonancia sónica a pequeña escala. Y el resultado es asombroso. El impacto emocional de este enfoque es liberador. De repente, las historias de nuestros ancestros adquieren un nuevo peso, una nueva dignidad. La clave no es creer ciegamente en el mito, sino buscar la ciencia que pudo haberlo inspirado. Es usar las leyendas como un mapa del tesoro para guiar la investigación científica moderna. Esta nueva frontera nos obliga a una humildad radical. Nos obliga a aceptar que la ciencia no es un invento del Renacimiento, sino una búsqueda humana que ha tenido múltiples inicios y múltiples finales. El primer pilar de esta nueva visión es que no emerge una historia de alienígenas, sino algo mucho más profundo: la posibilidad de que civilizaciones humanas, a las que llamamos de la Edad de Piedra, manejaran una ciencia holística. Una ciencia que integraba física, geología, astronomía y conciencia de una manera que hemos perdido por completo. El segundo pilar lo aporta el Dr. Robert Koch,
geólogo de la Universidad de Boston. Su análisis de los patrones de erosión por agua en la base de la Gran Esfinge lo llevó a una conclusión que sacudió la egiptología. Argumentó que la erosión no era por viento y arena, sino por lluvias torrenciales, datando la construcción original de la Esfinge en una era anterior a la última glaciación, al menos en el 10.000 a.C., miles de años antes de lo aceptado. Esta idea, aunque fuertemente debatida, abre la puerta a una cronología de la civilización mucho más antigua y compleja de lo que admitimos. Finalmente, el verdadero clímax de esta búsqueda no es encontrar una máquina perdida. Es redescubrir la capacidad de pensar como lo hacían los constructores. Es entender que no somos más inteligentes que ellos. Simplemente hablamos un idioma científico diferente. Y el de ellos, quizás, estaba en una sintonía mucho más profunda con el universo. Es una comprensión que detiene la respiración. El primitivo no era un estado de ignorancia, sino un estado de conexión diferente. Y aquí, la reflexión se vuelve personal. Si aceptamos la posibilidad de que un conocimiento tan avanzado pudo existir y desaparecer, nos obliga a preguntarnos por la fragilidad del nuestro. ¿Qué partes de nuestra ciencia sobrevivirán dentro de 5.000 años? ¿Qué se convertirá en el mito incomprensible para las civilizaciones del futuro? El verdadero misterio no es lo que ellos sabían, sino lo que nosotros hemos decidido olvidar. Es una idea que lo cambia todo. ¿Estás de acuerdo? Así que el código megalítico de los constructores no está oculto en una cámara secreta. Está en todas partes. En la geometría sagrada de una flor, siguiendo la secuencia de Fibonacci. En la proporción áurea presente en las conchas de un Nautilus y en los brazos de una galaxia. Es un lenguaje basado en los patrones fundamentales del universo. La ciencia de patrones. ¿Y si la respuesta siempre estuvo ahí? La idea más provocadora es que los antiguos no necesitaron superordenadores, simplemente observaron la naturaleza con una profundidad que hemos perdido. No inventaron este lenguaje, lo descubrieron. Y su genialidad fue escribirlo no en papel perecedero, sino en el lenguaje más duradero que conocían, la piel de la tierra y la memoria de los mitos. Nuestra tarea entonces no es solo innovar, sino también recordar. Es un llamado a la humildad, a reconocer que las bibliotecas del pasado no siempre fueron de papiro, a veces fueron de piedra y estrellas. Escuchar los ecos de ese lenguaje universal, porque en ellos podría estar no solo la clave de nuestro pasado, sino también la guía para un futuro más equilibrado. La decodificación apenas comienza. Y ahora este viaje se convierte en un diálogo. La expedición te incluye a ti. ¿Qué patrón o conexión has visto tú? ¿Crees que existió este lenguaje global? Te invitamos a unirte al concilio de ecos del pasado en los comentarios. Comparte tu pieza del rompecabezas. Si esta exploración ha expandido tu visión del mundo, ayuda a que estas preguntas lleguen más lejos. Tu me gusta es la señal que nos indica que debemos seguir cavando. Y si sientes el llamado a ser parte de esta comunidad de exploradores, suscríbete. Porque suscribirte no es solo un clic. Es unirte a una expedición. Porque el próximo código que intentemos descifrar podría ser aún más increíble.